Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que estamos dándole seguimiento a las principales noticias que ocurren en Nicaragua y el mundo. Empezamos en el plano internacional. Esta es la situación que se está presentando en este momento a nivel regional. Vamos a ver el mapa en el que se puede observar. Tenemos por un lado, hacia la parte izquierda de su pantalla, se puede ver un nuevo sismo de 4.8 grados que ha sacudido la costa oeste de los Estados Unidos mexicanos, muy cerca de donde se produjo un terremoto la semana antepasada. Y hacia la derecha podemos ver el huracán María, que empieza a alejarse de la República Dominicana en su trayectoria, que según el Centro Nacional de Huracanes toma ahora rumbo norte-noroeste. Empezamos en la Ciudad de México, más bien en México, en donde mientras la capital mexicana y los estados de Puebla y Morelos están abocados principalmente a las labores de rescate de los que están bajo los escombros o permanecen todavía bajo los escombros del fuerte sismo ocurrido este 19 de septiembre, un nuevo sismo que podemos ver ahí de 4.8 grados afectó la costa oeste al sur del país con una intensidad de 4.8 grados, decíamos, en escala Richter o en escala Richter, en la zona del primer terremoto de inicios del mes. La ayuda en la capital se siente y llega principalmente de manos de la misma población que se ha abocado en una verdadera campaña solidaria. Nos decían algunos mexicanos que esto mismo ocurrió el 19 de septiembre de 1985, hace 32 años, cuando otro fuerte terremoto destruyó la capital mexicana. Mientras tanto, en los otros estados afectados, en Morelos y Puebla, la ayuda no está llegando con la velocidad deseada, aunque también ahí, y especialmente ahí, que es donde estuvo más cerca el epicentro de este terremoto de 7.1 grados, la población está empezando a sentir el abandono porque las afectaciones son muchas, decimos, y la ayuda llega muy poco. El número de personas fallecidas se situó ya arriba de las 250 personas, entre ellos varios niños fallecidos en centros escolares, y el número podría aumentar dramáticamente en las próximas horas, dijeron las autoridades, pues en las labores de rescate, con el paso del tiempo se empiezan a perder las esperanzas de encontrar a más vivos que muertos entre los escombros. Pasamos hacia el Caribe. El huracán María ha continuado su paso por el Caribe esta noche de martes y miércoles, dejando al menos 23 personas fallecidas en su paso por el Caribe. Que este jueves continuaba su trayectoria, María continuaba su trayectoria, la podemos ver ahí, y empieza a alejarse de República Dominicana, encaminándose hacia las islas Turks y Caicos, hacia el norte de Haití. La más golpeada por el paso del huracán María fue la isla de Dominica, donde María dejó al menos 15 víctimas mortales. En Guadalupe las autoridades reportaron 2 fallecidos y en Puerto Rico se reportan 6 fallecidos. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, cuya casa fue arrasada por el huracán, confirmó la cifra de 15 muertos y dijo que era un milagro que el balance no fuera de cientos de víctimas. La isla quedó devastada y prácticamente incomunicada desde el lunes por la noche. No hay electricidad ni agua potable como resultado de tuberías destrozadas en la mayoría de las comunidades y definitivamente no hay servicios de telefonía fija o celular en la isla, considerándose
que esta situación se mantendrá durante bastante tiempo. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, describió a María como la tormenta más devastadora del siglo. 80 años tenía Puerto Rico de no recibir una tormenta de esta categoría. Adelantó el gobernador que podría llevar meses restaurar el suministro eléctrico en la isla, que permanece prácticamente a oscuras. Al menos 2 meses para poder restaurar el servicio eléctrico, y podría esto extenderse hasta los 6 meses. El ojo del huracán que azotó la isla el miércoles con categoría 4 arrancó tejados y árboles, y el gobernador pidió al presidente Donald Trump declarar a la isla zona de desastre. Mientras tanto, en República Dominicana, que empezó a recibir los embates de los vientos de María con categoría 4 anoche, de momento reporta únicamente o principalmente que los fuertes vientos derrumbaron árboles y postes del cableado eléctrico durante la madrugada en las zonas costeras al norte de la isla, donde la población ya había sido evacuada, así como alrededor de 4.000 turistas. Por ahora no se reportan víctimas mortales en República Dominicana, sin embargo, como ustedes pueden ver, todavía los vientos de María se hacen sentir en República Dominicana y en la frontera con Haití. El Centro Nacional de Huracanes indicó este mediodía que luego de su paso por República Dominicana, el huracán María se degradó a categoría 2, pero empezó a intensificarse nuevamente mientras se acerca a las islas Caicos y Turks a una velocidad de 19 kilómetros por hora y con vientos máximos sostenidos superiores a los 195 kilómetros por hora. Aquí en Nicaragua se dio a conocer una encuesta realizada por Sid Gallup. Recordamos que hoy empieza la campaña electoral para los comicios municipales del próximo 5 de noviembre y se dio a conocer los resultados de una encuesta que se realizó entre el 8 y el 14 de septiembre en Nicaragua por la empresa encuestadora Sid Gallup. Esta encuesta dice que el 66% de los nicaragüenses considera importante que la Organización de Estados Americanos, la OEA, participe en este proceso electoral con una misión de observación. Mientras tanto, la población respondió en esta encuesta que el partido favorito para ganar las elecciones sigue siendo el Frente Sandinista, que mantiene más del 50% en la intención de votos, mientras que le siguen en intención de votos el Partido Liberal Constitucionalista y luego el Partido Liberal Independiente. Asimismo, esta encuesta reflejó que más del 65% de los encuestados tiene intención de participar en estas próximas elecciones municipales del 5 de noviembre. Estas son las noticias a las que le estamos dando seguimiento, las que nos mantienen en alerta en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hacemos ahora una pausa en esta edición y regresamos para hablar acerca de lo que sucedió hace 61 años, cuando Rigoberto López Pérez disparó contra Anastasio Somoza García, dando inicio o marcando el principio del fin de la dictadura. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Nicaragua es un país privilegiado, posee la mayor cantidad de fuentes de agua dulce en Centroamérica. Sin embargo, debido a la carencia de una cultura de agua, se podría ver afectada su disponibilidad para consumo y desarrollo humano. Por ese motivo, las y los nicaragüenses debemos medir de manera adecuada el uso de nuestros recursos hídricos. ¿Pero qué podemos hacer? Prioricemos la conservación en las zonas de recargas hídricas de nuestras cuencas.
Promovamos la cosecha de agua. Planifiquemos su consumo, equilibremos su uso, revisemos y ajustemos las fallas en las tuberías, reforestemos las riberas de los ríos y promovamos la educación ambiental. Cuidar el agua es tarea de todos. Con actividades individuales desde nuestras comunidades podemos incidir en cambios globales. Mantengamos limpias nuestras fuentes hídricas, conservemos los ríos y lagos de nuestra Nicaragua, única, original. Seguimos en Adelante Nicaragua. Este 21 de septiembre se cumplen 61 años del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García en León. El 21 de septiembre de 1956, en la ciudad de León, a la noche, en el Club de Obrero, el general Anastasio Somoza García está celebrando o decide celebrar su nominación como candidato de su partido para reelegirse presidente de Nicaragua en las siguientes elecciones. Y ese día, un grupo de patriotas, entre los que ha destacado, por supuesto, Rigoberto López Pérez, por haber estado en ese mismo lugar y por haber accionado el gatillo, dispara contra el general Somoza, hiriéndolo en 5 ocasiones, ¿no? O dispara en 5 ocasiones contra él, llegando a herirlo de tal manera que un par de semanas después Somoza García muere en Panamá, donde estaba recibiendo atención médica. Para hablar sobre estos hechos de hace 61 años está con nosotros y todo lo que implicó, incluso hasta 1980, hasta el 19 de septiembre de 1980, todo esto alrededor de Somoza García y más tarde Somoza de Baile. Está con nosotros el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor, por la invitación y mis saludos a los teleaudientes, ¿verdad? Hace 61 años exactamente se produjo la acción, como se dice, del 21 de septiembre, que es una acción de ejecución, ¿verdad? Aunque la muerte del dictador se produce 9 días, 8 días después, el 29 de septiembre, en Panamá, donde había sido llevado tras haber sido víctima de los disparos del poeta Rigoberto López Pérez, pues que era el brazo ejecutor. Pero a su vez, como bien lo decías, trabajó un equipo cuya misión principal era la de preservarle la vida a Rigoberto, lo cual era bastante difícil, ¿no? El mismo Rigoberto está claro de eso, que esta es una misión sin retorno. Ese es, como le dijo el capitán Adolfo Alfaro Carnavalini, que es uno de los primeros en entrenarlo, le dice que es difícil, pero le da como que ciertas ideas para tratar de, como que dice, de que en la acción él puede salir con vida, pero lo cual él le plantea como quien dice el 90% de probabilidades de morir ahí. Ahí, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Y por eso es que él le llama, él le dice que sí. Si se siente indeciso, toma la decisión, porque él le tomó aprecio, él vio que en él no había odio, sino todo lo contrario, un amor a Nicaragua. Mucho se le ha, la figura de Rigoberto López Pérez desde el mismo momento del hecho ha sido visto desde 2 aristas y ha sido vilipendiada por los detractores. Hasta tiempos muy recientes, en el año 2013, en una polémica que me involucré yo, bueno, sacaron una de las acusaciones que le hicieron a él y al grupo, que era arrancarles la hombría, ¿verdad? Ya salió un grupo, entre ellos con eco de un intelectual nicaragüense, hablando de su proclive hacia la homofilia, es decir, como que le gustaban los hombres, lo cual en las investigaciones que realizamos nosotros no encontramos ningún aspecto. Pero bueno, como dijimos, aunque va más allá de la homofilia pero es que y de la homofobia. Aunque fuera así, es decir, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Sí. Me llama la atención que personas tan serias como una historiadora, cuyo nombre no voy a mencionar, que no reside en Nicaragua, haya tomado tan en serio pues estas afirmaciones, porque eso apunta a degradar al héroe, pues incluso a los miembros del equipo, pues se habla de la castración de Cornelio, de haberle introducido una escoba en Su parte en íntima. en el ano a Edwin Castro. Había un esfuerzo de arrancar la hombría, totalmente, sí. Y primero borrachos, y ahí es donde involucran a Rafael Corrales, que nada tiene que ver.
Rafael Corrales es un hombre adicto al régimen y que también hasta había denunciado anteriormente a Rigoberto, está comprobado en sus declaraciones, pero bueno, el objetivo no era ese de involucrar a Corrales por Corrales, sino arrancarle la hombría. Sí. Corrales era un afeminado partidario del régimen, protegido de la familia de baile, esa casa de baile, ¿verdad? Y de baile, esa casa, perdón, y en el momento, está por, como se dice, en el lugar y en el momento equivocado, que le está mostrando el periódico del cronista, se lo está mostrando, donde él escribe a favor de Somoza, y es el momento que incurre Rigoberto y le dispara. Y él es el que le reconoce, ¿verdad? Como lo pudo haber reconocido cualquier leonés que haya estado ahí, porque todo el mundo lo conocía, era un hombre, León era más pequeño, ¿verdad? Sí, sí. Pero era reconocido y entonces ese es el crimen que se le atribuye a Corrales, ¿verdad? Pero volviendo al caso, desde otra perspectiva, ¿es una acción individual? Sí, es una acción cuasi individual. Es la acción, diríamos, de un pequeño grupo de conspiradores. Ahora, esta es idea de Rigoberto. La de la ejecución, ¿verdad? Pero ya la idea de ejecutar a Somoza por un grupo más pequeño ya venía desde el fracaso de abril de 54, donde son masacrados un grupo de militares. Los sobrevivientes de este hecho y de otros intentos que hubo hablaban de la posibilidad de que la eliminación de Somoza, porque se habla de eliminación física, porque se considera que no se puede por la vía electoral, se roba las elecciones, no se puede por un movimiento de masa, masacró a los estudiantes y al pueblo en general en julio del 44, que salieron a las calles a protestar, o sea, les echó la guardia. Sí. Así como cayó Ubico, cayó en Guatemala y cayó Maximiliano Martínez por parte de un movimiento de masa, o sea, toda la población en la calle, el ejército no disparó y tuvo que irse Ubico, tuvo que irse Maximiliano Martínez, pero en este caso no fue así. Él es dueño y señor en ese momento de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, pues digamos, la Guardia le permanece leal, la embajada no está de acuerdo, a diferencia de Ubico y eso, y lo apoya. Se hace de la vista gorda con la masacre. Cuando digo la embajada, por supuesto nos referimos a la embajada americana. Sí. Y está también el segundo golpe que él dio contra Somoza, que dio contra Argüello, el segundo golpe de Somoza García, primero contra su tío, ¿verdad?, para tomar el poder en el 36 y luego en el 47, 11 años después, contra su mismo títere. Y ahí hay una división de la Guardia que impide prácticamente que hay un momento que apoyan a Argüello, este grupo pasa al exilio. Después está un intento casi desconocido en el cual involucra a Scott y a otros, pero son de los opositores del Partido Liberal Independiente y conservadores que se involucran en un intento de dinamitar el carro de Somoza al momento cuando él va pasando para la hacienda que después se llamó Las Mercedes, que era confiscada a un alemán, ¿verdad?, que pasó a ser propiedad de él. Este intento es poco conocido, pero ahí se involucró Córdoba Rivas, se involucraron, se me olvida el apellido, Scott, ¿verdad?, el nombre, perdón, de Scott, y otras personas que eso no, los capturaron antes de eso. O sea, por la misma seguridad que tenía Somoza, pues fueron víctimas de soplones, fracasa. Luego viene el intento del 48, que es un intento invasionista que involucra a veteranos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Fracasa también y muere el general Juan Gregorio Colindres. Luego está lo del campamento ulero de San Jorge que se da en el 44. Entonces estamos hablando de una serie de intentos, ¿verdad? El último más conocido y más sangriento, porque ya involucra en la ciudad, ¿verdad?, y involucra a un grupo numeroso de militares y algunos extranjeros, es el que se da en abril de 54, de Carazo, ¿verdad? Sí. Que involucra a los hermanos Báez Bones, civil y un militar, Adolfo y Luis Felipe, ¿verdad? Y involucra a una gran cantidad de militares, ¿verdad? Esto devino en una masacre, pues una masacre de los militares y testigos. Hay unas cosas así que evidente que se las relataban entre los mismos relatos que hacían la GN, que bueno, hay una famosa anécdota que el guía que lo lleva donde están ellos le dice, bueno, no mataste vos a ninguno, mata a este, se volaron al Chan, pues, al Chane. Sí. Entonces, y la forma en que fueron asesinados, eso produjo un impacto enorme, pues, en la sociedad, pero además creó, por el otro lado, una imagen que Somoza no le entraban las balas, que a la dictadura no era imposible votarla. Entonces, esto implica de que
haya un estado de frustración por parte de los sectores populares. Y por el otro lado, hay los empecinados que dicen, bueno, esto creo que hay que revisar qué fue lo que fracasó en esta acción. Y vienen haciendo la idea de que por qué no un solo hombre, por qué no un grupo más pequeño que pueda penetrar, porque todavía dentro del ejército había militares descontentos. Porque en el exilio está lleno de exilados civiles y exilados militares. Sí, eso iba a preguntar, es decir, y especialmente en El Salvador, que era digamos, como el país sede de los exiliados, así como en algún momento fue México. Y Guatemala. Y Guatemala, pero en este caso estamos hablando en El Salvador que hay opositores civiles a Somoza, pero también hay exmilitares que de una u otra forma han participado en todas estas acciones, en una o varias de estas acciones, y han venido alentando además la ocurrencia de estas acciones desde El Salvador. Sí. El exilio, por ejemplo, el militar es bastante numeroso. ¿Por qué El Salvador? En este momento, ¿verdad? En El Salvador cayó la dictadura de Maximiliano Martínez, entonces hay una apertura de gobiernos democráticos, o sea, electos. Pues. Mientras que en Guatemala, que hay un momento que es la Meca, en el 54 se produce la caída de el gobierno progresista del coronel Juan Jacobo Arbenz. Sí. Por una conspiración de la Agencia Central de Inteligencia. Todos estos militares que estaban en Guatemala se trasladan a El Salvador. Algunos salen para México principalmente, ¿verdad? Este grupo es bastante numeroso y entonces hay reuniones de ellos, hay socialización. Ahí habían sus divisiones. En una entrevista que yo le hacía al doctor Aldo Díaz Lacayo, me decía que había dos corrientes, la de los civiles y la de los militares. Los militares que estaban alrededor nucleares, alrededor de el coronel Gómez, ¿verdad? Que es uno de los que sobrevive, se le llama el primer clandestino en tiempos de Somoza, porque logra evadirlo a partir de que se disfraza y logra salir de Nicaragua. Entonces, y esto le guarda mucho respeto, además del rango, además había sido GN1, hasta el periodo de Argüello, ¿verdad? Sí. Entonces tenía una gran autoridad sobre los militares. Y están los civiles. Civiles que apoyan a los militares y civiles que están al margen. Dentro de esos civiles hay liberales independientes y conservadores y algunos socialistas, socialistas pues, que están temporalmente, como Córdoba Boniche. Por ahí también vemos ese grupo que salió en el 48, después de la gran represión, que algunos están en Venezuela y otros están en México, en menor grado en Honduras y El Salvador. O sea, que este exilio que está antisomocista es bastante amplio en el exterior. Por ejemplo, Conchita Palacios. Sí. Ahí, incluso en el 48 hay convergencia entre Conchita Palacios de una línea marxista-leninista con Emiliano Chamorro. A propósito de esos cruces ahí. De esos cruces que habían con militares y exsandinistas, o sea, gente que habían combatido anteriormente entre sí, ¿verdad? Veteranos sandinistas. Pero en este caso, en El Salvador, se encuentra ese grupo, principalmente de militares, que se han nucleado, se ha fortalecido con el grupo que es El Salvador. Guillermo Duarte, Julio Alonso, Guillermo Marenco, que de paso, Guillermo Marenco es quien le presenta al hombre. Ahí se hablaba de un francotirador también. Por eso es que también se menciona, sin muchas, no se ha estudiado a fondo, porque que dice que Virgilio Godoy participó en un intento que se hizo en Panamá también, donde iba a ser prácticamente a través de una acción de un francotirador y que el francotirador iba a ser Virgilio. Pero eso, bueno, se murió nuestro amigo Virgilio Godoy, destacado por ser, y no se pudo confirmar pues el hecho. Algo así al estilo Harvey, Lee Oswald y Kennedy. Y Kennedy, que por ahí... Por lo menos en la teoría que sea oficializado. John Wilkes Booth, el que mató a Lincoln, ¿verdad? Sí. Entonces porque ese tipo o sea, la acción individual, el magnicidio, eran hechos que habían tenido cierto éxito. Recordemos cómo se inicia la Primera Guerra Mundial, bueno, sí. Cuando un serbio ejecuta al archiduque Francisco Fernando. Entonces, ¿por qué no hacerlo contra Somoza? Pero habían fracasado tantos intentos que había una especie de frustración. Entonces, en la personalidad de Rigoberto López Pérez se desarrolla la idea de que, bueno, él, si le tocara ser el hombre que lo ejecutara, lo ejecuta.
Se desconoce la manera en cómo él se encuentra con Guillermo Marenco, el teniente GN sobreviviente de del exilio de los militares, que es quien lo llevan del capitán Alfaro. El capitán Alfaro tiene algo también individual, porque es el asesinato de su hermano Agustín en abril del 54. Él tiene una contradicción porque está ligado a la familia Somoza de forma política. Él es casado con una hija de Aurora Somoza, hermana de Somoza. Sí, con una sobrina de Somoza García. Con una sobrina de Somoza García. Sí. Y cuando él lo lleva, dicen que tienen, después él contó después en una larga entrevista que él dio en la prensa, cuando vino después del 79, ¿verdad? Él cuenta que pasó hablando con Rigoberto durante alta hora, porque él tenía que ver si el hombre tenía real disposición, tenía disposición. Si lo lleva a Marenco, es que ellos habían conversado eso que hemos hablado anteriormente. La acción realizada por un pequeño grupo, por un solo hombre. Sí. Ahora, ¿por qué se va a El Salvador? ¿Qué anda haciendo en El Salvador Rigoberto? ¿Anda en eso o anda en otra cosa y coincide luego con los exiliados? Dejamos la pregunta para después de una pausa. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte, historiador a propósito. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes a propósito de los 61 años, este 21 de septiembre, del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García. ¿Qué anda haciendo Rigoberto en El Salvador? ¿Por qué está en El Salvador? Él anda exiliado en El Salvador, huye de alguna situación, llega específicamente a buscar al exilio salvadoreño, al exilio nicaragüense en El Salvador. Hay que tomar en cuenta que él se va a la edad de 17 a 18 años a El Salvador. Es un primer viaje que él hace, pero no es un exilio político. Es un exilio eminentemente económico. Él va buscando la vida. Él era sastre, taquígrafo, pues además de eso que era músico y deportista, ¿verdad? Sí. Pero en estos dos oficios. Es bueno destacar de que fue en un accidente de sastrería donde él se afectó la mano derecha, es decir, que él cuando dispara con la mano izquierda, porque en ese accidente que él sufrió quedó impedido de uno de los dedos para poder disparar con la derecha, ¿verdad? Él, en el exilio, bueno, en la realidad de Nicaragua, él se empapa, ¿verdad? Recordemos que es un hombre nacido en 1929, así que en 1949 él tiene 20 años. Él retorna nuevamente y vuelve a El Salvador. Vuelve a El Salvador nuevamente. Sobre todo, ahí es donde prácticamente, sobre todo en El Salvador,
es donde siente con más amplitud, bueno, la nostalgia de la patria, pero bueno, ¿quiénes son las personas que se relacionan? Gente del exilio. Es decir, desde joven él se identifica en la lucha contra la dictadura. Sí. Pero se habla de que él participa aún que participa hasta estando en Nicaragua. Él vive las jornadas electorales que se dan del 46, cuando tiene 17 años, o sea que él va a la idea, el león encendido. La masa de liberales que pasan a formar el PLI, el núcleo de León, es muy importante. Es muy importante. En El Salvador hay un fuerte movimiento obrero. No se involucra en el movimiento obrero. En ninguno de sus escritos tampoco vemos que él hable de Sandino. Sin embargo, en su carta vemos que él habla como Sandino. Qué contradicción, ¿verdad? Qué paradójico, diríamos. Por la lógica del Sandino que se manejaba. A veces tenemos la idea de que, bueno, se hablaba de Sandino, entonces no se hablaba de Sandino. El Sandino que de la contrapropaganda y el Sandino a favor, el Sandino en pro y el Sandino en contra. El Sandino que anda de boca en el mito popular. En el mito popular. Pero ninguno de sus escritos recoge a Sandino. Sin embargo, en alguno de sus escritos él habla de Chipre. Se identifica con los chipriotas que están luchando contra la dominación turca. Entonces, estudiante chipriota, el más cercano, pero mi hermano, el más lejano, pero el más cercano. Hay una serie de escritos que prácticamente revelan a Somoza hay que acabarlo por la misma forma que él se impuso. Un llamado que él hace a la Guardia Nacional. Entonces, 47, 48, 49. En una entrevista que hacíamos hablaban de que él participó en la campaña del 50, pues, lo cual puede parecer contradictorio, porque a veces queremos ver aquel personaje como en el estado puro, porque esa campaña es del Partido Conservador, no participa el Partido Liberal Independiente, que es con el cual él más se identifica. Porque hablando del Partido Liberal Independiente también no hay que verlo como una organización que tiene una estructura como revolucionaria, como disciplinada. Entonces, por ejemplo, en la participación de la acción, son miembros del PLI que participan en la acción, no es el partido como tal. Sí. Sí. Estamos claros. Y que la misma forma en como está estructurado el PLI, el Partido Liberal Independiente, es lo que permite que surja ese grupo de apoyo de Rigoberto, que principalmente vienen de este partido. Porque en este partido amortiguan sectores progresistas. Que de un liberalismo más que rompe con el tradicional, aunque no rompe netamente con los cánones liberales. Bueno, Nicaragua volverá a ser república, decía el Partido Conservador. Claro, pero ese es un sentido que traen de los chamorros. Bueno, pero ¿qué dice Rigoberto? Para que Nicaragua vuelva a ser, no dice, o lo sea por primera vez una república libre, sin manchas, Sandino. Ahí está implícita el pensamiento de Sandino, ¿no? Una república totalmente nueva, alejada de los partidos tradicionales. Entonces, una república de las clases populares. Esa es una concepción que hay en Rigoberto López Pérez, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ahí vemos otro aspecto que vemos que se vincula lo más decidido del exilio, gente que está presta a eliminar a Somoza. Porque nos preguntamos, ¿por qué no era un movimiento político? Era por el movimiento que había, que se comprendía que la única forma de acabar con Somoza por la vía político-militar. Al mismo tiempo que Rigoberto está vinculándose al exilio y empieza a entrenarse militarmente, o sea, el solo hombre, que va a ser apoyado por un equipo, ¿verdad? Y que el capitán Alfaro lo envía donde personas conocidas de él, ¿verdad? Porque también el capitán Alfaro le envía una carta al coronel Francisco Gaitán, ¿verdad? En donde le dice que de acuerdo a lo que platicaron, entonces va a suceder un hecho en el cual él tiene que estar preparado para asumir lo que platicaron, le va a decir en clave. Esa carta nunca le llegó a Gaitán, ¿verdad? Yo tuve en mis manos una carta del testamento de Gaitán, ¿verdad? Que desafortunadamente lo perdí entre mis papeles, ¿verdad? No sé si sigue perdido ahí, ¿verdad? Pero donde él habla habla bien duro sus términos contra la familia Somoza, ¿verdad?
por la forma en cómo fue obligado pues a renunciar a su condición de ser jefe su condición de ministro de defensa, de jefe de armas, para ubicar a Tachito, ¿verdad? Pero todo lo que es notorio es que él no recibió esa carta nunca. Entonces, se dice, bueno, si hubiera recibido esa carta, quizás habría sido clave, porque si está en manos de él la dirección de la guardia, él pudo, como que dice, parquearla. Tomar el mando. Sí. Por eso es que también hay del otro lado hay una preocupación de la esposa de Somoza García, la Salvadora, para que los hijos, no, ella se hace cargo de Somoza y los hijos se hagan cargo de la situación acá. O sea, están tejiendo los hilos para caerle al poder, pues. Uno como presidente y el otro como jefe de la guardia, que es el pilar fundamental. Pero bien, Rigoberto en la primera etapa su exilio es eminentemente económico, pero la situación en la que él vive allá en El Salvador y lo que está pasando en Nicaragua por gravitación lo lleva a caer en la conspiración política. Y dentro de esa acción del 54 decide, él escribe una carta donde le habla a la mamá con mucho cuidado, espero que las cosas en Nicaragua, las cosas políticas se calmen, dice, o sea, en abril de 54 exactamente. Ya él anda involucrado en algo, en el exilio, no en la conspiración, pero sí tiene fuertes vínculos con los exilados. Él allá pues hace vida, él tiene una novia allá, pero él es enamorado de Amparo Zelaya, parece que esa era su asociación. Él tenía una, novia, se dice que era novia amante, ¿verdad? Allá en El Salvador, ¿verdad? Entonces, su nombre pues se conoce también, ¿verdad? En la carta de testamento que dirige a su madre. No, no se conoce si tuvo algunos vínculos con la señorita Andrade, ¿verdad? Pero es otra. Ah, ok, no es esta, porque es decir, el del seguro le deja a ella. 1.000 es una buena cantidad para continuar su estudio. Parece que había algún tipo de relación, pero no está comprobada, ¿verdad? Ajá. Pero bien, en el caso ahí se habla de las famosas dos novias, pero se casan. Hay quienes en el caso, recordemos que Amparo Zelaya, después de esos hechos, podría haberse presentado como novia de Rigoberto, así, dando la dictadura. Imposible, ¿verdad? Difícilmente, claro. Entonces ella lo que declaraba era que era su enamorado. Él caminaba mucho con el hermano de ella, el periodista Zelaya, Ignacio Zelaya. Entonces, en este caso, Rigoberto, cuando se da lo de abril de 54, entonces él se ofrece, él oye esa versión del exilio, ¿no? Un pequeño grupo, y puede ser un solo hombre, se hablaba del francotirador. Y entonces esto, en las entrevistas que hacía, porque posteriormente que pasaron esos hechos, después se sacaron unas cosas a luz. Recordemos que se podía hablar de Sandino, pero no de Rigoberto en tiempos de la dictadura, ¿verdad? Y esto lo estuvimos haciendo en 1986, una serie de entrevistas a participantes, a gente que estuvo ligada, como Noel Girón Valladares, que es sobreviviente, creo que tengo entendido que todavía vive, Ramón Rosa Martínez, alguna gente que conoció los hechos, como José Jesús Vilches, Rigoberto Sanson, que ya falleció, ¿verdad? Sí, el exalcalde de León. El alcalde de León, ¿verdad? Que tuvieron conocimiento de los hechos, ¿verdad? Había un señor Sandoval, ¿verdad? Bueno, que también estuvo en la fiesta. Yo digo que hubo mucha gente que pudo haber sido entrevistada, ¿verdad? Y todavía debe haber sobrevivientes. Seguramente debe haber gente que estuvo, vio los hechos tal como ocurrieron, ¿no? Y seguramente no han sido abordados acerca de eso. Sí. De ese testimonio de ellos ahí. Hay las dos famosas versiones de doña Mariana Sanson, nuestra poetisa, ¿verdad? Bueno, primero la primera parte dice que ella es herida, que por eso una de las balas, entonces se comprueba que no tenían cianuro. Sí, que esa es una versión que corrió mucho. Es que también se valoró eso, porque por eso es que el Juan Calderón, él declara que él le perforó algunas balas, 38, pero que Rigoberto no le gustó porque las balas como que no daban, eran como fallidas, no centraban el blanco bien. Y entonces él prefirió irse con balas originales. Con las originales. Sí. Entonces ella declara, bueno, me heriste a mí, en su histeria, en la herida, sorprendida, pues por supuesto de que era la esposa en ese entonces, un funcionario de Somoza, heriste al general y me heriste a mí. Ya en la segunda versión, ya cuando es casada con el expositor, el doctor Edgardo Buitrago, dice, heriste a Tacho y me heriste a mí, ¿verdad? Entonces, eran las fuentes orales, ¿verdad?, que varían con el tiempo. Sí. Entonces, luego de ese encuentro que hay un entrenamiento que también él recibe con el teniente Guillermo Duarte, que de paso también es sobreviviente
de la conspiración contra Somoza, y es el papá también del subcomandante también Guillermo Duarte, pues que se destacó en el Frente Sur. Él también, ahí es donde le cambian la pistola, porque el entrenamiento inicial es con una 45 automática que tiene el capitán Alfaro. El capitán Alfaro, cuando ve el revólver que lleva Guillermo Duarte, le dice, no, le dice, este es mejor que un revólver pequeño y de 5 tiros, que lo podía esconder más fácilmente. Es decir, ese revólver cayó en manos y creo que con eso fue que encabezó el artículo con lo que se polemizó Ulises Güete, ¿verdad? Entonces, los famosos artículos que llovieron en en el 2013, cerca del hecho. Pues bien, luego, ¿cómo lograr construir ese equipo? Y cómo también el capitán Alfaro, decíamos, envía esa carta. Y también él lo vincula a una familia de apellido Cedeño, Jorge Cedeño, Julio Cedeño García. Según relato de Julio Cedeño García, la primer casa, donde el primer apoyo que él tiene es de su papá, de Julio Cedeño García, que tenía negocios con Alfaro, viajaba mucho a El Salvador. Entonces le dice, hacete cargo de este muchacho. Eran opositores, ¿verdad? Pero la familia, entre ellos la señora, se asustan, pues donde ve que una conspiración, ¿cómo te vas a meter ahí? Pues bien, él serenamente, el señor Cedeño lo que hace es que se lo traslada a Edwin Castro, porque también tenía negocios con Edwin Castro. Y Edwin Castro lo acepta con entusiasmo. Eso, ¿verdad? Y entonces van, ahí se forma el equipo, pero necesitan a alguien militar, ¿verdad? Y ahí es donde viene el vínculo con Cornelio Silva Argüello, un hombre que había obtenido rango de capitán en la Legión del Caribe. Sí. Y se encuentra en Chontales. El origen era conservador, pero bueno, este grupo era un equipo como de, si ves el pensamiento de Cornelio y los testimonios que alrededor, era un pensamiento avanzado. Algunos de ellos incluso simpatizaban con el socialismo. Si vemos las cartas, los artículos de Edwin Castro, por ahí andan, relacionados, muy admiradores del proyecto de Arben en Guatemala, que es el que estaba en boga, recién caído en Guatemala, había esa nostalgia, ¿verdad? Y le hablaban pues del famoso, el cambio pues que había que hacer en Nicaragua, que una nueva generación tenía que asumir, digamos, prácticamente el camino de la liberación de Nicaragua, la vieja generación. O sea, sí, la vieja generación que eran los viejos dirigentes del Partido Conservador, como Emiliano Chamorro, ya habían fenecido políticamente. La vieja generación, pues, también de la misma primera dirigencia o la dirigencia tradicional del Partido Liberal Independiente. Entonces hablan de una ruptura. De ahí viene el Frente Defensor de la República que se junta en esos años. Sí. De ahí viene el UNAP. Estamos en esos años, es una nueva generación. Entonces, y algunos de ellos expresaban su simpatía hasta por el socialismo, ¿verdad? En esa época. Por eso es que nosotros llegamos a calificar ese trabajo como una generación patriótica revolucionaria. Sí. Transitoria hacia posiciones más avanzadas, en perspectiva ideológica, en perspectiva política. Y incluso el mismo Carlos Fonseca participa en todo este movimiento, entiendo yo, ¿no? Es parte de esa generación, pero no participa en el movimiento No, en el movimiento de Rigoberto no, pues, pero es decir, en toda esta efervescencia que hay. Efervescencia juvenil, que es un periodo bien difícil. Vino en tal la represión del 54, por un lado, sí, pero también una gran represión contra el naciente movimiento obrero, que ahí es donde se vincula Carlos y se vincula Tomás en esa época, ¿verdad? Ellos están vinculados prácticamente al Partido Socialista, la famosa célula marxista que hay, ¿verdad? Pero este grupo, que es una especie de sector radicalizado, juvenil, radicalizado del PLI, son los que participan en la acción. Entonces, cuando se le imprime el carácter militar, entonces se va a ver cómo se distrae, cómo se provoca una distracción para que escape Rigoberto. Pero también se dice que Cornelio Silva, un hombre muy optimista, ¿verdad? Con una capacidad de entrega, una serenidad increíble, ¿verdad? Él planteaba también esa dificultad que había de que lograra sobrevivir, pero él lo que le plantea es que dispare y que se quite la camisa, una camisa blanca, y él tiene que estar a la orilla exactamente. Cuando se apaguen las luces, él tiene que tirarle a ciegas. Somoza, qué sé yo, anda su saco blanco, él tiene que tener el blanco a la vista, y él tiene que andar una camisa blanca, y la camisa blanca arrancársela, y quedarse con la otra, en lo oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, los escoltas van a buscar a un camisa blanca. Por eso es que al día siguiente, cuando Blandín, él se levanta de la cama y cuando
El día 22, el día 21, 22 en la mañana, le pregunta a Orlando Blandino que Rigoberto se ve con él una noche, una tarde antes, un día, no, el 19 se ve con él. Entonces, y la camisa que andaba el hombre, entonces que le dice, no celes. Entonces él explica lo de la camisa, que él le había recomendado a Rigoberto, una camisa, y se la arrancara inmediatamente. No es que se la desabotonara, sino que se la arrancara inmediatamente. Ok, pero aquí hay una cosa importante, a ver. Rigoberto de alguna manera la tiene clara cuando dice, para ser yo el que dé inicio al fin de la dictadura. Él sabe que la dictadura no se termina con la muerte de Somoza García. Es el principio del fin. Es el principio del fin, es decir, es una acción que va a desencadenar otra serie de acciones que van a dar al traste con la dictadura. Hay calculado, no sé si este movimiento de los exiliados en El Salvador, si el movimiento aquí en Nicaragua, tiene calculado todo lo que viene después, la represión que surge esa misma noche, porque empieza esa misma noche. Para empezar, los que están en el Club Social son retenidos, en el Club de Obreros son retenidos, y luego empieza a detenerse a todo aquel que medio tuviera un punto en su expediente que todos los opositores principales que tenía que ver como oposición, ¿no? Claro, los opositores principales. Sí, ok. Vamos a la pausa y hablamos sobre eso al regresar en esta edición de Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Conservar nuestra biodiversidad es un compromiso de todos los nicaragüenses. Con esto aseguramos la herencia para las futuras generaciones, logrando un desarrollo humano sostenible, fortaleciendo los valores y buenas prácticas ambientales. Somos un país único, con una gran riqueza natural. Nicaragua cuenta con 68 ecosistemas, lo que representa un 60% de los 114 ecosistemas de Centroamérica. Sin embargo, esta riqueza natural, principalmente la fauna silvestre, ha sido sometida a una gran presión a causa de la destrucción y reducción de sus hábitats, así como el comercio ilícito nacional e internacional, ubicando a muchas especies en peligro de extinción. La pérdida de una especie pone en riesgo nuestra propia existencia. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Selva Negra? Seguimos en Adelante Nicaragua conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Rigoberto la tiene clara, de alguna manera, por lo menos eso es lo que dice su carta, que es el principio del fin de la dictadura. Es decir, con matar a Somoza García no se acaba todo. Pero hay un cálculo ya en el exilio, en el mismo grupo que está aquí en Nicaragua, que participa junto con Rigoberto, de todo lo que viene detrás de ese disparo o de esos disparos contra Somoza. Volveríamos a aquello de que todos sabemos cómo comienza y no se sabe qué es lo que va a desencadenar o cómo va a terminar, ¿verdad? Porque yo creo que se alimentaba la expectativa en algunos de los participantes de que hubiera el complot militar de que se hablaba el capitán Alfaro. Porque también involucra a algunas personas del exilio. Hay una carta que compromete a alguna gente que lo relata el doctor Clemente Guido en su libro Noches de Torturas, donde involucra a un opositor de apellido Montes, que manda una carta, habla de los anestesistas que van a tratar al paciente. Y entonces se maneja eso, como que hay... la conspiración logra tener efectividad porque se maneja el pequeño grupo, pero hay un conocimiento así muy general. Bueno, el extremo de que, o sea, no se sabe qué va a hacer, pero hay algo. Al extremo que el aparato de inteligencia de Trujillo se da cuenta y le informa a Somoza. Pero Somoza estaba tan confiado, porque ese es el otro aspecto. Salió airoso de una cosa, salió airoso de otra cosa, salió airoso de otra cosa. Él era invencible según él mismo también. Según él mismo, y además él confiaba mucho en León, porque él mismo dio la orden que no se registrara
Porque según lo que yo tuve conocimiento, que Rigoberto logró introducir el arma en el blazer de una amiga, de un grupo que vi que no se daba cuenta y que después la sacó adentro, ¿verdad? Eso no está comprobado, porque la mujer tampoco, por las circunstancias, es decir, un grupo que entraron, no apareció nunca, ¿verdad? Lo otro es que, y bueno, lo que sí se dio, se está claro que Somoza dio la orden que no se registrara. Eso revela totalmente aquella falsedad de que fue a través de Corrales que entró, porque eso no es cierto. Todos los entrevistados dicen que el mismo Somoza dio la orden que no se registrara, que no había necesidad, pues él confiaba mucho, pues, o sea, los de Baile, Sacasa, son de León, en cualquier parte puede subir un atentado, menos acá, ¿verdad? Sí. Cuna del liberalismo, etcétera. Ahí está y en una entrevista que yo le hice al hermano de Rigoberto, que ya falleció, Salvador Meléndez, casualmente como producto de los efectos de las torturas, que él quiso entrar, pero que además del otro lugar que era pagada, costaba, te voy a decir, la entrada era pagada, costaba así como si era, además no era gratuita. Ajá. Si no se hubiera metido por una cuestión de una regulación para que no entre todo el mundo, ¿verdad? Es un mecanismo también de la directiva de la clase del obrero, como que costaba unos 50 la entrada. Bueno, se puede averiguar exactamente lo que costaba. Y como que a él le hicieron falta los 5 reales, pero le llamó la atención que uno de los amigos le dice, ahí está tu hermano Rigoberto, y él no es de fiesta. Dos cosas hizo extrañas Rigoberto ese día. Dice Tomás Olé, me llamó la atención, dice que se sintió olor, se echó tragos, él era astemio. Parece que estaba despidiendo, se brindó andaba siempre con Celaya, y me llamó la atención, dice que él se tomó 2 tragos, dice, qué raro, dice, no toma, luego está bailando ahí en la pista, en el club, sí. Y no es de fiesta, entonces él se fue, dice, porque si hubiera quedado ahí, ese hermano de Rigoberto lo hubieran matado, ¿verdad? Si mataron a un inocente, a un barbero que estaba ahí. Entonces, hay que tomar en cuenta de que no se miden esas consecuencias, o sea las consecuencias, se cree la posibilidad de ese golpe, le llegó la carta a Gaitán, o pueden haber unos militares decididos, porque adentro había una conspiración, que también, esos conspiradores son los que estallan hasta el año siguiente, son los de la FAN, donde está el Pollo Ulloa, sí, donde está Rivas Gómez, y este grupo está sorprendido, que si hubiera estado mejor organizado hubiera dado el golpe en el momento del 50, esa es la famosa conspiración de la FAN, de la Fuerza Aérea. Sí. Entonces, hay una idea de que pueda surgir algo dentro del exilio, o sea, va a haber un movimiento, ahora sí, que entonces hay comentarios, pero que son generales, no se sabe. Pero lo cierto es que no sucede nada más que la represión. La represión, sí. Pero sí, como también, Néstor, se había hablado tantas, o sea, se decían tantas cosas que no eran ciertas, que Pepe Figueres va a poner un ejército, que va a venir de tal parte, que va a venir la Legión del Caribe. O sea, dentro del exilio interno se comentaban muchas cosas que no eran, pues, o sea, de años anteriores y el momento. Entonces le llegaba ese rumor a la Guardia, entonces, tantas cosas que se dicen, y eso no es cierto. Y que y al mismo Somoza le pudieran haber llegado esos rumores y él los tomó como inciertos. Entonces, ahí, pues, ahora, a la hora del hecho, sí, está el problema con el equipo de apoyo y Rigoberto. Rigoberto adelanta, porque el corte de la luz iba a ser exactamente a las 12 de la noche. Pero se habla de que Somoza anuncia que se va a ir. Pero por otro lado también es cuando el hombre lo tiene más cerca, lo tiene como a tiro. En el momento que Corrales le está enseñando el periodo que él se sienta, después de haber bailado un mambo. Entonces puede ser la posible que haya otras canciones, etc. O sea, todo eso se puede reconstruir porque hay gente que vivió todas esas situaciones. ¿Cuál fue la última canción que bailó Somoza? Que bailó con la joven Poveda, que era la reina del CUD. Y él está cansado de tantos agasajos que ha tenido tanta gente, se quiere marchar. Sí, pues en la mañana fue la convención. Sí, y entonces en todos hubo vino, hubo comidas, etcétera, recordemos todos esos halagos. Entonces él le dispara, y eso deja a Huberto Narváez varado, porque él tenía que encender las luces exactamente a las 12. ¿Apagarla? No, encender las luces del vehículo para que aquellos procedieran a cortarla. Sí. Entonces eso lo deja varado, el hombre tiene prácticamente, al reventarse Rigoberto, él queda ahí, porque el carro de él queda ahí. Entonces,
Eso descontrola a este equipo que se retira, pues, y Rigoberto es abatido pues inmediatamente a balazos. El primer guardia, lo primero que recibe es un culatazo que le da el escolta de Somoza, pero ya él le hizo los 5 Ya disparos. disparó, sí. De los 5 disparos acertó 4. Una de las balas es la que le afecta, digamos, le afecta la columna vertebral, que esa es lo que vemos le entra por la colita y se le aloja, esa es la más grave, que es una de las razones por las cuales muere. Sí. Entonces, todo vino, o sea, que inmediatamente viene una vasta represión. Primero, todos los que están ahí son encerrados, ¿verdad? Y luego cercados en el parque, una cuestión que pasó hasta el día siguiente, empezaron a liberar de forma selectiva algunos, porque la mayor parte de los asistentes, una buena cantidad, son pues partidarios del somocismo, ¿verdad? Sí. Que hay de todo. Y entonces ahí después la policía recogió pistolas, todo eso que dejaban, recordemos que los leoneses acostumbraban a andar armados, ¿verdad? Entonces empieza una vasta detención, primero de todos los opositores reconocidos, ricos y pobres. Luego empieza una represión contra todo lo que oliera, pareciera, digamos, o ya se van acercando, como que dice, a lo más cerca. Entonces, en León hay bastantes historias acerca de eso. En el Cesteo hay un hombre que dijo, hey, ¿por qué te vas? Pues, ahí va alguien que llegó a León y se regresa a Chinandega. Entonces el amigo le dice, ¿y por qué te vas si esta noche se va a poner más bueno? Le dice. Ese hombre fue detenido. Otro que tenía grave a un pariente, que eso lo relata Torres Lazo, perdón. Torres Lazo, sí. Que era el fiscal. Correcto, el que debió de fiscal. Tenía un pariente grave. Si pasa que más noches me avisan, el vecino era Oreja, lo denunció. Preso y por supuesto no es que solo preso, las torturas para sacarle. Sí. Entonces, luego viene el proceso de ya ubicar, bueno, primero lo que hacen es detener a la familia de Rigoberto, ¿verdad? La mamá, los hermanos, los torturan para ver quién los visitaba. Ahí es donde dan una descripción parece que de Edwin Castro. A mí me contaba uno de los prisioneros, ¿verdad? Bueno, ahí mismo en el club, dentro de la directiva había algunos que eran opositores, los dejaron presos de una sola vez. Sí. Uno de ellos me relataba que él lo pusieron en una fila así y se apareció, dice, bueno, te voy a decir, una mujer dice que parecía, como que dice popularmente, decimos, una bruja, o sea, la forma, una bruja, dice, como la imagen dice que se pinta a veces en los cuentos, dice. Sucia totalmente, el pelo totalmente desgreñado, o sea, con todo el efecto de velos, se veía pues de velos y golpes que le habían dado, entonces era de doña Soledad. Y que en la fila identificara al hombre que había llegado a buscar a Rigoberto. Fila de prisioneros, están ahí. Y luego, en las celdas, ver quién era. En una de esas parece que se menciona, se reconoce a Edwin Castro, entonces empiezan a buscar a Edwin Castro. Edwin Castro logra salir de su casa, se oculta, ¿verdad?, en la casa de una señora que es Juana Garroba, que había trabajado, conocida pues con ese apodo, pero lo traiciona el Ñambo Berrío, atraído, como pasó en abril de 54, por lo que iban a pagar, ¿verdad? Sí. Pero después se demostró que los Somozas no pagaban recompensas por eso, unas recompensas tan grandes, ¿verdad? Entonces, él es el que lo traiciona y lo ubica en la isla de Juan Venado, claro, en base a las torturas, que no son escasas, ¿verdad? Son bien duras, son los hijos del dictador, quienes están prácticamente detrás de eso. Él ubica a Narváez y a Cornelio Silva, ¿verdad? Y luego a Juan Calderón Rueda, Ramón Rosa Martínez, Noel Girón, ¿verdad? Porque por lo regular se ha manejado como que fueron solamente los tres. Sí. Hay otro señor Justo Alvarado. Pero es que, claro, es que los tres, porque son los tres que finalmente son asesinados. Sí. Juan Calderón Rueda, que es el encargado que ya lo hemos mencionado anteriormente, porque es el que dice que está dispuesto a cortar la luz, que se decía familia de Sandino, por los Calderón, de Niquinomo. Ese no, había tenido como que diferencias con uno de ellos, pero además él no estuvo de acuerdo en salir, porque dice salir al momento del asesinato en el 60 se logró salvar por eso. Y se logra fugar con el Custodia, ¿verdad? Vemos que entre los guardias había antisomocistas, ¿verdad? Sí. Fueron a la embajada de Argentina. Pero ahí es donde se empiezan las capturas, ¿verdad? Y por supuesto las torturas, de gente involucrada y no involucrada. Se habla fueron terribles las torturas fueron terribles,
y aumentaron con la muerte del dictador. Sobre todo la referencia que te hacen los que fueron prisioneros, que cuando llega la noticia de la muerte, exactamente el 29, de la muerte del hombre, de Somoza, que así le decían, la muerte del hombre, se murió el hombre, los guardias decían el hombre, dicen que fue terrible. Llegó, incluso algunos de los cercanos a Somoza, como el coronel Ocón, llegó a golpear por su cuenta a Edwin Castro, patearlo y todo eso, hacerle un poco de vejámenes. Y de igual manera hay vejámenes que, como el caso que mencionamos a Corrales, Sí. que lo encerraron, una de las torturas, lo encerraron un poco de reos para que lo sodomizaran. O sea, torturas bárbaras. Pero es que bueno, el mismo hecho de el cuerpo de Rigoberto, que fue sometido 64 balazos. Pero además, pateado, escupido, golpeado. Le echaban chivas Sí. de cigarro. Sí. Todas colillas de cigarro le echaban. Entonces, es una demostración de lealtad a Somoza, vejando el cuerpo de su ejecutor. Sí. Y se dice que a él lo enterraron aquí en Mocorón. Ujú. Pues, y ocultando pues los restos, por aquello de que siempre la tumba se convierte en un lugar de peregrinación. Es decir, perdieron el cadáver, como perdieron el de Sandino, también perdieron el cadáver de Rigoberto. Ujú. Otros que lo quemaron, después de que lo quemaron, lo enterraron ahí mismo en el cuartel de Mocorón. Recuerda que se desconoció siempre dónde quedó la tumba de Rigoberto, pues la mamá Sí. nunca pudo hallarlo. Entonces, luego esa vasta represión, ahí encarcelan a Pedro Joaquín Chamorro, ahí encarcelan a Vigilio Godoy y su hermano, de paso, la familia de Godoy. Vigilio Godoy estaba involucrada en El Salvador, ¿verdad? Ahí en la cárcel habla de Aarón Godoy, Ujú. quien que va a ayudarle con el seguro, que él había tomado años antes. Entonces, en este caso, la represión no se mide las dimensiones que hay, pero es enorme. Se habla de entre 500 y 600 opositores. Pero además de eso, los asesinatos que se producen inmediatamente después de Somoza. En León son asesinados Ramón Arburola y Bonifacio Miranda, el abuelo tengo tenido de los Miranda Bengochea. Ujú. Solo por el hecho de, el señor este era un famoso líder opositor. Y Ramón Arburola, que había sido de la Legión del Caribe, que Sí. además era músico, fueron asesinados. Rivas Montes, un coronel que había sobrevivido de la acción de 1954, fueron a asesinarlo. A Luis Morales Palacio, a asesinarlo. O sea, no tenían nada que ver con el hecho y había una especie como de revancha criminal. Es que aquí había que aprovechar y pasarle la cuenta a todos, por si acaso, de alguna manera. Ahí no había, sí, pero había una claridad de que los que estaban prisioneros no tenían nada que ver. O sea, esto en el caso de... era una actitud, por ejemplo, de algunos oficiales del mismo círculo militar, leal a Tacho, leal a los Somoza, que querían demostrar lealtad. Por ejemplo, esos asesinatos que hubo de Arburola y de Miranda demuestran eso. Fue el famoso coronel Lobo, uno de los ejecutores. Ok, pero todo esto de alguna manera, es decir, la acción de Rigoberto muestra una cosa importante, que Somoza se le podía matar. Eso es lo fundamental. Volvemos a retomar aquello, el principio del fin de eso en su carta. Porque también es una acción, el decir no es una acción revolucionaria, porque no está ligada a una acción de masas. No, es la acción de un hijo del pueblo, de las clases populares, de un revolucionario individual que está claro de que no va a desatar, digamos, una revolución en ese momento, pero va a demostrar que el sistema no es invulnerable, que al sistema le entran las balas y le entran las balas al representante del sistema. Y está claro que puede pasar eso. Y que se puede derrotar. Se puede derrotar, o sea, no es inmune. Entonces, y lo demuestra el año siguiente la conspiración de la FAN. Sí. Además de conspiraciones militares, está un movimiento social, que por ahí lo reivindicaba en su primer trabajo el general Ortega, pero bueno, no menciona que son acción de los sindicatos ya de los socialistas, por el mismo prejuicio que hay, prejuicios antisocialistas que no lo superaron nunca. Entonces, en este caso, todos estos movimientos que hay, la Liga de Inquilinos, la huelga y los zapateros, el movimiento de raudales, la acción de la FAN, el movimiento de Lepaguares, se dan inmediatamente después de la acción del 56, Claro. en los años subsiguientes. Y después viene Olama Mollejones, viene... Antes del triunfo de la Revolución Cubana, que hay un impacto también en el interior, pero dentro de Nicaragua, del 57 para adelante, contás cualquier cantidad de movimientos, de huelga, de organizaciones, hay como un despertar, como una pérdida del miedo.
Sobre relativamente. todo, que me parece que ese es el gran éxito Uno de los grandes efectos que tuvo. de Sí, esta sí. acción. Bueno, quiero agradecerle, desafortunadamente el tiempo nos vuela Se en nos esta acaba. plática. Porque Ah, se prolongó la dictadura, se prolongó la lucha también. Así es. Cómo no, muchas gracias, doctor. Doctor Rafael Casanova Fuertes, a propósito de los 61 años del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García. Gracias por su atención, esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.